Ignacio Alcuri, bienvenido, gracias por andar por acá. Gracias por invitarme. Octavo libro, novenos incluimos, como hablábamos recién, una novela gráfica, en este caso es la novia de Johnny Storm, Ve la vaca y llora. Y lo que uno tiene que decir es, octavo libro, lo vemos y no se dieron cuenta todavía, ¿no? 8. Por suerte, Sudamericana sigue apostando. Estoy con ellos desde el tercer libro, pero después reeditaron los dos primeros, así que siguen cometiendo, está ahí. Sí, siguen cometiendo errores y yo los aprovecho porque a mí me encanta escribir, así que... Vas a pasar a ser una especie de autor de catálogo, en definitiva, de la editorial. Sí, no sé si es bueno o es malo, pero creo que a mí me saca presión, porque ya como cuentan con los otros, tienen más chance de que el noveno, que en realidad ya lo tengo pronto, lo editen, porque entre todos vendemos como 100 o 150. Claro, claro. Si ya le publicamos tanta cosa, ¿por qué no le publicamos uno más? Es cierto que en este caso es un libro que tiene una gran utilidad para el funcionamiento del organismo de las personas y particularmente para el del intestino grueso. Bueno, el formato de cuento corto, que es algo que a mí me gusta muchísimo y lo hago hace 20 años, por lo general se acompasa con los movimientos intestinales, con el tiempo que tarda uno. Y puedes elegir, dependiendo, uno sabe más o menos cómo viene la cosa, se conoce con el paso de los años. Elige el cuento de 3 páginas o el de media. Exactamente, y bueno, y creo que tenés una amplia variedad como para los movimientos intestinales más variados. ¿Por qué rinde lo escatológico? Porque lo escatológico está presente en varios relatos. Sí. Hay uno, por ejemplo, que es el No a las papeleras, que, bueno, es justamente... Basado en hechos reales. Es basado en hechos reales. Ah, basado en hechos reales. Sí, cuando mi padre me dijo, si seguís tirando papel en el inodoro de tu casa, porque él se arregla sus manitas, se va a trancar todo, entonces lo tenía que tirar en una papelera, y imaginé que, bueno, como aquellos prisioneros que escapan y tiran la tierra por el patio, iba por la ciudad dejando tirando los papeles usados por ahí para disimular. Ahora, ¿por qué rinde lo escatológico? A mí me rinde porque me gusta, el humor es un poco de sorpresa, un poco de incomodidad. A mí me gusta escribir sobre el humor, o sea, me sale por los poros, es lo que me sale. Y bueno, y hay cosas que son incómodas y hay temas de los que se hablan menos. No creo que sean temas tabú, hacer caca, pero sí es un tema que se habla menos, que todavía tiene sus reparos, y bueno, yo voy a ese tipo de cosas porque a mí me hacen reír también. Otro tema que se repite en varios y que creo que se ha repetido también en trabajos tuyos anteriores, pero también en la literatura universal y demás, es el de la religión. Sí. En algún caso, por ejemplo, Dios no existe, jugás con una evidencia que Dios no existe, pero terminan viniendo los extraterrestres y se transforman en unos nuevos dioses, y terminás con una conclusión además del estilo de, bueno, la gente termina igual de jodida que con la religión. O con parodias de los momentos así como más conocidos de la Biblia. Es algo parecido, no quiero decir que Dios es caca, porque hay mucha gente que lo piensa así, pero sería un poco fuerte. También. Pero sí que es otro tema solemne en los uruguayos y en todas las sociedades. Entonces, hacer humor con lo solemne también genera incomodidad, genera sorpresa, genera la risa del tipo de gente que puede pensar más parecido que uno. Entonces, ese tema también me resulta muy interesante y muy atractivo a la hora de ponerme a escribir. Lo mismo te pasa con las máquinas, porque hay uno de los cuentos, que ahora no me sale la neurona, donde lo anoté en los apuntes. Puede llegar a ser La rebelión de las máquinas. La rebelión de las máquinas, son 59, ¿no? Y yo a veces no me acuerdo ni de qué libro está cada cuento. Bien, pero La rebelión de las máquinas es justamente, las máquinas se rebelan y empiezan a crear un mundo perfecto, casi donde el ser humano no tiene nada que hacer y termina perdiendo o cediéndole el lugar a las máquinas. Claro, la forma de destruirnos no es convertirse en Terminator y matarnos a balazos, sino empezar a hacer todo bien y declararnos obsoletos. O sea, como que el nuevo paso de la evolución fuera las máquinas. Ahí está. Pero imagínate que tanto ese que habla de la evolución y del fin de la humanidad, como el otro que es evidencia incontrastable de que Dios no existe, son de una carilla o dos. O sea, gente podría hacer novelas enteras, y a mí me gusta ese tipo de pensamientos. Bueno, no es que me guste que sean lo más cortos posible, pero escribo con la libertad de que la idea es la que dicta la longitud del cuento, y por lo general cosas que capaz que se pueden ordeñar muchísimo más, terminan siendo de 1 o 2 páginas porque lo siento así. Hay algo que en alguna oportunidad he hablado con gente vinculada al teatro y me dicen, bueno, un personaje se construye en base a detalles, ¿no? Sí. Como hay pequeñas cositas que visten el personaje a representar. ¿Puede aplicar eso a la construcción de un cuento? Porque me anotaba, por ejemplo, voces homónimas, desde el título se incluye un guiño por un programa de televisión. No a las papeleras, por más que tenga que ver con la papelera del baño donde se pone el papel higiénico, también tiene un guiño en el título ese de No a las papeleras con la política y la actualidad. En Sugerencia del Chef, el tipo cuenta como todos los días que no sé qué, y sale de su casa y como parte de la rutina es olvidarse si cerró o no la puerta y cuestionárselo. Sí. ¿Lo trabajás así como algo pensado?
fluye, pero después lo valorás y decís, bueno, voy a cuidar de agregar o de quitar algún detalle. El formato de cuento corto no es que no me permita, no es algo en lo que me preocupe el desarrollo de los personajes. Creo que es mucho más fuerte la acción, lo que pasa. No, pero yo hacía el paralelo con el personaje en el teatro, en este caso para vestir el cuento, ¿no? El cuento como algo en sí. No porque el detalle sea sobre el personaje. Bueno, pero también salen como escupida en el buen sentido. Porque digo, trabajo ideas y tengo mi libretita de anotaciones, pero por lo general en el momento de escribir casi que sale todo junto. Y tiene muy poco agregado, o sea, tienen edición los cuentos, los vuelvo a leer, aparte yo escribo a mano, cuando los paso a computadora tiene una primera gran edición, pero hay una cosa de que yo le llamo una especie de vómito creativo, porque sale todo, es como imparable, a lo sumo, después el final puede ser ya cuando estás como escupiendo bilis, cuando ya no queda nada, pero eso que por lo general suelo hacerlo en una o dos tiradas de corrido, tiene el 95% de la estructura fuerte está ahí, y por lo general no le soy de agregarle detalles. A lo sumo puede haber una cosa de corregir para mejorar, pero se ve que lo tengo como tan internalizado, ¿viste? Todo ese proceso que me encuentro con el resultado final así, de momento. O sea que, digamos, en definitiva, aparecen casi que sin querer esas cosas que yo llamé guiños que viste en un cuento, que ofrecen metalectura, si se quiere. Y me pasa algo muy interesante que a mí me gusta mucho. De repente al lector ni se entera o no le importa nada, que es cuando lo estoy pasando, de repente estoy escribiendo una frase, o sea, la estoy tipeando, no me acuerdo de lo que viene después, pero se me ocurre que de alguna forma sería la mejor forma de terminar esa oración o ese párrafo y descubro que era la misma que había escrito. O sea, tengo una coherencia interna muy fuerte. Puede ser coherente con el error, como decían los profesores de matemáticas, pero soy coherente con una cosa que escribí hace unos meses y eso me pone muy contento porque quiere decir que ese proceso creativo lo hice 2 veces y que llegué al mismo resultado, por lo tanto es el que a mí me gusta más. No, claro, termina teniendo una cuestión de solidez mucho más fuerte con uno mismo, ¿no? Sí. Eso es interesantísimo. Y te pasa por contrapartida en un momento de estar releyendo, no te acordabas de qué seguía y mirar y decir, bueno, me sorprendí con esto, mirá cómo encaré acá. Sí, o de reírme de lo que escribí, sí, eso es algo que está buenísimo porque yo me considero el primer público y durante muchísimo tiempo fui el único público o fui el 5% de la audiencia de mis cuentos. O sea que sigue siendo muy importante que me gusten a mí, sigue siendo fundamental. Entonces cuando me encuentro con esas cosas, cuando hay una reedición, más allá de que después está eso de que uno lo lee tantas veces que le pierde un poco la gracia, yo me alegro profundamente. Pero te escuché hace poco en una entrevista en Universal decir algo así como que en realidad no te relees. No te relees cuando ya está publicado. Claro, no, cuando está publicado no, pero porque justamente antes de la publicación tengo 2 o 3 procesos de lectura, de relectura, de ver las correcciones de la editorial, las correcciones de los tildes que le agregan, que le sacan, que yo le digo, por favor dejen el tilde a solo, porque me resulta fundamental, o el de este y esta, déjenlo todavía porque a mí me gustan. Yo sé que va en contra de todo lo que dice la RAE, pero me pongo un poco así como exquisito y bueno, y ahí hay que seguir leyendo un poquito más. Pero una vez que está impreso, ya está. ¿Y cómo es esa negociación con un editor? Porque yo me imagino que uno termina un cuento, un relato, tiene su material y dice, bueno, listo, esto acá está cerrado, me gustó eso, estoy convencido, coincidí 2 veces conmigo mismo y está. Y el editor te dice, vos sabés que esa frase hace ruido. ¿Cómo se negocia eso? Porque en algún caso supongo que también uno abdicará y dirá, bueno, no, pero lo que me están diciendo tienen razón. No, por supuesto siempre está buenísimo los pares de ojos ajenos y sobre todo cuando están conectados a la escritura. El cuento corto igual tiene, no digo que tenga menos edición, pero es una cosa que en algunos casos es tipo, este cuento no estaría funcionando porque no hay forma de arreglar, ¿no? O de transformar algo que es tan corto. Más allá de que alguna vez pudimos pensar que algunos finales podían ser medio abruptos, pero ya es un estilo casi mío, de una gran construcción y de repente, no de abandonar el cuento en cualquier momento, pero sí de casi que en un momento cae una bomba y se termina todo y se termina la historia. Pero hay ida y vuelta con los editores. El tema es ese, al no ser un formato, creo que por ejemplo un formato de novela admite muchísima más negociación y muchísima más investigación sobre el texto, a ver si esto que plantaste acá queda allá. No es ni mejor ni peor, es otro estilo. El cuento corto es básicamente, recuerdo una vez que mi editora, una de mis editoras fue tipo, este cuento la verdad me parece un poco oscuro, yo lo dejaría de lado y quedó. O sea, quedó de lado y no salió en el libro, pero es mucho más, es más como recortemos esta hoja seca, más que de cómo salvar algo que de tan corto no tiene transformación. Nacho, muchas gracias por la visita. Por favor, para mí es un placer. Éxitos en lo que se te viene, porque se te viene el mundo del carnaval. Sí. Pasaste la prueba de admisión con la Margarita. Pasamos la prueba con los muchachos de la Margarita, así que vamos a estar representándonos el Teatro de Verano en febrero. Así que esto está espectacular. Qué viaje lo que se viene. Quedan una cantidad de temas aparte después, porque también hay toda una serie de capítulos, por ejemplo, enterarse por qué la cortina de la ducha es la lengua de Satán.
que eso aparece en algunos de los relatos, les voy dejando como intrigas. Nacho tiene además una capacidad de autoparodia y de haber inventado un personaje de sí mismo y de su sexualidad en sus relatos. Bueno, sí, ponele que ahora es más personaje que antes. Antes era más realista. Prácticamente biográfico, sí. Bien, los tiempos han cambiado absolutamente para mejor y es algo que me pone muy contento. Nos alegramos todos. Gracias por la visita, Nacho. Por favor. La novia de Johnny Storm, Ve la vaca y llora, de Sudamericana, de Nacho Alcuri, en realidad editado por Sudamericana. Está en todas las librerías, péguense una vuelta, se van a reír. ¿Lo recomendamos como un libro para el baño? Por supuesto, pero para otras habitaciones también.